Bien, ya sin más dilación, por ajustarnos a los tiempos convenidos, ya que pasan 2 minutos de las 7 de la tarde, pues voy a dar las buenas tardes a los asistentes y la bienvenida a todos a una sesión más. No, es una sesión más, pero no es una sesión más, sino que es la sesión de clausura de este ciclo que nos ha venido reuniendo todos los jueves en los salones de cada uno de ustedes durante los 2 últimos meses, los meses de octubre y de noviembre, y hoy el primer jueves de diciembre. Para la clausura de este ciclo, para abrochar el anillo, vamos a acabar pues más o menos por donde empezamos. Estas conferencias dedicadas a la literatura clásica, a los clásicos, a los que yo entiendo que son los clásicos por antonomasia, los clásicos griegos y latinos. Existen, como bien saben, muchas definiciones de clásicos. Hay alguna simpática que dice que los clásicos son aquellos libros de los que siempre decimos que vamos a releer y nunca decimos que estamos leyendo por primera vez. Pero hay una definición de clásico que a mí particularmente me produce una cierta emoción, que era de George Steiner, que dice que clásico es aquel libro o aquella obra alrededor de la cual todo es fructífero. Y yo creo que si hay un clásico por antonomasia es un autor clásico, ese es Homero, que es con quien empezamos y es con quien vamos a acabar este ciclo dedicado a las grandes obras de la literatura griega y latina. Para ello contamos con la presencia de Bernardo Subirón, profesor de griego antiguo, narrador, comunicador, conferenciante. Bernardo Subirón ha sido profesor de griego antiguo en un instituto de enseñanza secundaria, llamado Mariana Zambrano del Espinar, en Segovia, y también ha sido profesor y tutor de las facultades de Filología y Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En su momento fue colaborador del programa de Radio Nacional De la Noche al Día, donde iniciaba a los oyentes en los secretos de la antigüedad griega y romana. Posteriormente prosiguió su labor nocturna de divulgación de sus muchos conocimientos en el programa La Noche Menos Pensada. Compartir estos conocimientos y otras reflexiones es lo que también ha hecho poniendo por escrito artículos y reportajes en revistas como La Clave, como Clio, como la sección de historia de la conocidísima revista Muy Interesante y muchas otras. Pero al margen de reportajes y de artículos de investigación, de académicos y de divulgación, sus conocimientos sobre el mundo antiguo se han sustanciado en libros que probablemente conozcan muchos de ustedes. Libros muy estimulantes y de lectura que invitan a otras lecturas, como Hijos de Homero, un viaje personal por el alba de Occidente, y los 2 volúmenes que componen El Rayo y la Espada. Sin abandonar la senda de las evocaciones míticas, también ha escrito recientemente diversos libros en una colección del sello Gredos dedicados a narrar episodios mitológicos en los que el autor Bernardo Subirón abordó las figuras de Teseo, de Heracles y de Prometeo, si no recuerdo mal, que probablemente alguno más, ¿no? Pero al menos de estos 3 autores, de estos 3 personajes mitológicos, seguro. No es infrecuente, no obstante, que deje la palabra escrita para volver a la oralidad homérica, para compartir sus conocimientos en talleres y conferencias que imparte dentro de nuestras fronteras, pero también fuera, en países como México. De sus dotes de comunicador ya dejó una gran impresión en intervenciones no lejanas, en nuestros ciclos. Yo recuerdo que hace ya 3 otoños, en el ciclo dedicado a lugares fantásticos de la antigüedad y dónde encontrarlos, que quedó puesto por escrito en este volumen de los que publica nuestra delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, él ya habló de viajes. El título de su conferencia era, en concreto, El viaje a las costas de un continente desconocido. Bueno,
De ese viaje da paso a hablar también de otro viaje, de un viaje inaugural en los periplos literarios, con la conferencia titulada La Odisea de Homero y la Odisea de Ulises. Entonces, Bernardo, lo que te pido es que nos embarques en este trayecto, durante un trayecto que durará 1 hora más o menos, hasta donde tú quieras, en el que nos hables de tus conocimientos sobre la figura del personaje de Ulises. Te damos las gracias por estar aquí y te doy también la palabra. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Óscar, por la presentación y muchísimas gracias por haberme invitado a este ciclo de conferencias sobre, sobre clásicos, como tú bien has explicado. Y hablando de clásicos, efectivamente, Homero yo creo que es el clásico de los clásicos. Sinceramente creo que ningún autor literario ha influido tanto sobre su pueblo, el pueblo griego en este caso, como fue el caso de Homero, ¿no? No creo que haya habido nadie, ni creo que sea fácil que lo haya, que tenga una influencia tan enorme, ¿no? Sobre los antiguos griegos, los modernos griegos y todos los modernos, digamos, que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? en este planeta. Bien, el título de la conferencia es La Odisea de Homero y la Odisea de Ulises, porque en esa conferencia a la que tú aludías hace 3 años, más o menos, yo efectivamente hablaba de viajes, de paso hablaba también de la Odisea. Y no, no quería repetirme, ¿no? En el sentido de volver a plantear el viaje de Ulises, el viaje geográfico, que me parece muy, muy interesante y sobre el que, en mi opinión, hay mucho todavía que decir, ¿no? Y hay mucho que decir, sobre todo desde el punto de vista del Ulises navegante, ¿no? Nunca me he creído esto de que Ulises se perdió, ¿no? En el mar, porque, en fin, Ulises no se perdió. Y sobre el viaje de Ulises podríamos hablar buen rato, pero no va a ser ese el tema de la conferencia de hoy. El tema de la conferencia de hoy es otro viaje, un viaje no menos peligroso, quizá mucho más peligroso de Ulises, un viaje a través de la literatura, un viaje a través de los libros y del conocimiento y en realidad un viaje a través del tiempo, porque Ulises ha sobrevivido a todo tipo de desgracias, a todo tipo de ataques y en realidad se ha convertido, en mi opinión, en el único héroe antiguo en el que podemos fijarnos hoy día por muchas razones que intentaré explicar a lo largo de la conferencia. Lo digo porque muchos héroes son famosos, ¿no? Pero ¿estos héroes que son famosos son a la vez trascendentes? Esta es la cuestión. El verbo trascendere en latín significa también pasar de un estado al otro. Cuando se dice que Aníbal trascendió los Alpes, quiere decir que realmente pasó de un mundo a otro, no solo que pasó geográficamente, ¿no? Sino que pasó de un mundo a otro en un sentido mucho más profundo, ¿no? Trascender los Alpes es algo mucho más que escalar los Alpes o franquear los Alpes. Bueno, muchos héroes son famosos, ya lo decía hace un momento. Algunos han franqueado los Alpes del tiempo, por decirlo de alguna manera, Aquiles, por ejemplo, pero también Áyax, Agamenón o Helena o Medea. Es decir, muchos héroes han trascendido en el sentido literal el tiempo y muchos autores se han fijado en ellos también a través del tiempo, ¿no? Sobre personajes como Aquiles o como Áyax, han escrito gente como Byron, por ejemplo, ¿no? O como Shelley, o incluso sobre estos personajes se han fijado músicos como Beethoven, ¿no? Algunos héroes, aparte de ser famosos, se han adaptado a situaciones modernas o a hechos modernos. Por ejemplo, dos que no sé si calificar de héroes, pero desde luego en algunos aspectos sí. Uno, desde luego, Edipo,
y otro Narciso, que se han convertido en el eje de la psicología moderna, es decir, que también han hecho un viaje a través del tiempo. Pero todos estos héroes, Aquiles, Agamenón, Áyax, Helena, el propio Edipo, como decía hace un momento, todas estas heroínas han conservado, literalmente, han conservado los rasgos que ya tenían cuando aparecieron en las creaciones literarias antiguas, los rasgos que ya tenía en el teatro, por ejemplo, Edipo, ¿no? O los rasgos de Narciso, ¿no? En el mito tratado de mil maneras, ¿no? Y en las recreaciones sucesivas de estos personajes han conservado esos rasgos. Ninguno, por decirlo así, ha franqueado los Alpes de su propia personalidad. Ninguno ha trascendido su personalidad. Siguen siendo lo que fueron. Sigue siendo en general lo que fueron. Aquiles sigue siendo el que fue, el destructor de ciudades, el hombre que solo en dos ocasiones tiene rasgos que podríamos llamar humanos, cuando por ejemplo, habla con Príamo, ¿no? En el final de la Ilíada, y cuando se apiada, ¿no? de Héctor ante la figura, ¿no? de su anciano padre. Es decir, los héroes antiguos, los personajes antiguos no son maleables. Es decir, representan obviamente un modelo casi fijo, se han convertido en arquetipos, ¿no? En modelos, y con el paso del tiempo esos arquetipos, esos paradigmas que ellos representan, se han alterado muy poco. Es decir, en este sentido, como decía antes, los héroes antiguos, los héroes clásicos, no han sido capaces de trascender su propia personalidad, salvo un héroe. Ese héroe es Ulises, el único que ha sido capaz de trascender su propia personalidad, de forma que el Ulises de Homero es solo uno de los Ulises que nos podemos encontrar a través de ese viaje increíble, ¿no? A través del tiempo y a través de la literatura, que ha hecho que ese personaje se transforme una y otra vez. Quizá porque ya Homero lo presenta como el polítropos, una palabra que traducimos de muchas formas, ¿no? Polítropos, el de muchos recursos, el de muchos ardides. Agustín García Calvo traduce en su Ilíada el milmañoso Ulises. Y efectivamente, Ulises es milmañoso. Y si lo tuviéramos delante ahora mismo y empezáramos a hablar con él, cosa que es obviamente un ejercicio puramente retórico, ¿no? Y tuviéramos en cuenta todo lo que le importaba a los griegos, quizá la primera pregunta que le podríamos hacer a Ulises es: ¿cuál es tu linaje, Ulises? ¿Cuál es tu linaje? Claro, la respuesta a esta pregunta es muy fácil si estamos hablando de Aquiles, por ejemplo, o si estamos hablando de Agamenón. Pero en relación con Ulises, ¿qué respuesta daría Ulises? Según los autores que leamos, hay una o hay otra. ¿Su padre es Laertes, como dice Homero, o es Sísifo, como dicen otros, algunos fragmentos de Esquilo, por ejemplo? ¿Fue fiel a Penélope, como dice Homero, o no lo fue, como nos cuentan otros? ¿Cómo podemos traducir ese polítropos, quizá como milmañoso, tal y como propone en su traducción Agustín García Calvo? Si la pregunta, en lugar de ser ¿cuál es tu linaje?, fuera ¿quién eres tú, Ulises?, ¿no? Si nos lo encontráramos, ¿no?, como un náufrago, como hace Nausicaa y lo lleva al palacio de su padre, si la pregunta es ¿quién eres tú?, y fuera dirigida a Aquiles, una vez más, sería bien fácil la respuesta. Pero ¿quién es Ulises? Ulises es el aqueo del que nos habla Homero, es el senador romano del que nos hablan otros autores, sobre todo medievales, es el caballero medieval que también aparece en algunos textos, o es el dublinés de James Joyce. Es decir, ¿quién es Ulises? En realidad no sabemos quién es Ulises. Es imposible fijar su personalidad como haríamos con la de Agamenón o con la de Aquiles, ¿no? Y estos ejemplos que acabo de poner son solo unos cuantos.
Y en realidad fijar su personalidad nos resulta muy difícil porque, como muy bien dice Homero, Ulises es polítropos, Ulises es milmañoso. Es decir, es el frío asesino de Palamedes, Ulises. Es el amoral, no inmoral, el amoral protagonista de la Adolonía, ¿no? En la Ilíada, de ese episodio oscuro, ¿no? Que bueno, muchos entienden que es una interpolación, ¿no? En el contexto de la Ilíada, pero es Ulises el protagonista. O es el héroe nostálgico, el héroe siempre deseando regresar, ferviente amante de su esposa y también ferviente amante de su hijo. Es decir, incluso se produce con Ulises un fenómeno que no se produce, a mi entender, con ningún otro héroe. Algunos autores se identifican enormemente con él, como Lord Tennyson, del que hablaremos a lo largo de este viaje, ¿no? que les propongo. En fin, el éxito de Ulises, sin ninguna duda, proviene de su versatilidad, de ser polítropos, ¿no? Como dice Homero. Y esa versatilidad se refleja a través de rasgos muy dispares. Ulises es inteligente, que duda cabe. Por eso, entre otras cosas, trasciende. Por eso es absurdo pensar que Ulises se confunde en el mar, que confunde, no sé, cosas a las que llama rocas errantes, como si fuera un ignorante que no sabe lo que es una nave, que no sabe lo que es enfrentarse, ¿no? Con el mar. Es decir, también es astuto, no solo inteligente, incluso sabio en muchos contextos. Tiene una curiosidad intelectual que, en mi opinión, es claramente un anticipo de lo que será después Alejandro. Una curiosidad por conocer, por ir más allá, por seguir hacia adelante, por seguir viajando, ¿no? Como vamos a ver. Y esta curiosidad, por cierto, intelectual, este afán por conocer, le hace a veces cometer errores. Y le hace cometer errores que cuestan la vida de algunos de sus compañeros. Si tuviéramos que hacer una primera conclusión, sería que la personalidad de Ulises es lo suficientemente compleja, incluso lo suficientemente contradictoria, que propicia el hecho de que los diferentes autores, a través de la historia de la literatura, se fijen en un rasgo de su personalidad o en otro rasgo de su personalidad, cosa que sería imposible hacer en relación con Aquiles, ¿no? Por ejemplo. Esta es la grandeza de Ulises y también esta es su maldición, dicho de paso, ¿no? Es un caso único, un caso sobre el que no vamos a encontrar, digamos, otro igual, no vamos, en relación con lo que estoy hablando, no vamos a encontrar otro caso igual en toda la literatura antigua, ¿no? Bien, empecemos ese viaje, dicho lo que ya está dicho, ¿no? A través de la literatura griega, sin ir más lejos. Ulises es un personaje de, esto ha sido, digamos, señalado por algunos autores con frecuencia, es un personaje de una genética compleja, algo que es muy importante en el mundo antiguo. Para empezar, su nombre, que yo sepa, si no aquí hay gente que me corregirá, no aparece en Micénico. No aparece en Micénico. Y sin aparecer en Micénico, evidentemente, bueno, que no aparezca en Micénico significa solo eso, no que no pudiera aparecer en un momento dado. Pero hasta el momento que yo sepa, insisto, no aparece en Micénico. Y a pesar de todo eso, parece muy antiguo, un personaje incluso anterior a Homero, como vamos a ver. Los epítetos referidos a Ulises siempre empiezan por polí en griego, mucha maña, mucha astucia, mucha inteligencia. Es un caso casi único también, esta cantidad de epítetos, ¿no?, que aparecen con esta primera parte, polí, y su nombre es muy complejo. Tiene 12 variantes, al menos que yo sepa, resumidas en Odiseo y Ulises, ¿no? Y este es un hecho, ¿no?, que implica probablemente que el conocimiento, ¿no?, de este personaje es incluso pre-homérico.
Y lo digo muy de pasada, ¿no? Muy de pasada, porque la autoridad que tiene Homero, que es inmensa en muchos aspectos, no ha sido suficiente para que el término Odiseo fuera el que prevaleciera entre tantos otros. Y de hecho el término Ulises, que es griego, no latino, aunque los latinos lo adoptaran como la forma más frecuente, ¿no? Para referirse a Ulises, la propia forma Ulises, que es, como digo, usual en latín, parece indicar, ¿no?, que el conocimiento de este personaje legendario llegó a los romanos quizá no por vía literaria, porque, o no solo por vía literaria, porque si hubiera sido así, probablemente se hubiera generalizado el término Odiseo, que por otra parte es utilizada por Homero en un contexto que ya todos ustedes conocen, ¿no? La forma Odiseus tiene que ver con un verbo odisomai, ¿no? Que tiene que ver con parecer o ser odioso a los demás, y que es exactamente como aparece en la Odisea, en ese párrafo, ¿no? en el que Autólico, su abuelo del que hablaremos ahora, propone literalmente ese nombre. Es decir, la forma Odiseus es un juego de palabras en relación con el propio nombre, ¿no?, del héroe, víctima de la cólera de los dioses, especialmente de la cólera de Poseidón, puesto que el verbo odisomai significa también irritarse, encolerizarse, ¿no? Estas formas del verbo enfado, disgusto, desagrado, no tienen mucho que ver con el personaje en relación con los propios dioses. Pero fijémonos en su familia, en su linaje, en sus antecesores. En la Odisea, en el canto 19, ¿no?, y en el verso 393, hay una explicación sobre el nombre de Ulises que acabo de adelantar. Y ahí se dice que es nieto de Autólico, un nombre que significa que quizá un lobo para sí mismo, Autólico. Este es el abuelo por línea materna de Ulises. ¿Y quién es Autólico? Un ladrón, un trapacero, ¿no? Alguien que utiliza engaños para conseguir ventajas. Es hijo de Hermes, para empezar, y evidentemente de Hermes recibe el don de poder robar sin ser sorprendido. Sin ser sorprendido. Sus robos fueron muy numerosos, según algunos autores, incluso tenía el poder de transformarse, lo cual evidentemente le ayudaba, ¿no?, en ese oficio, ¿no?, de apoderarse de lo ajeno. Parece, según otros autores, que formó parte de la expedición de la nave Argo, es decir, de los argonautas, pero es un individuo despreciable desde muchos puntos de vista, y desde luego en el contexto de los grandes héroes griegos, por supuesto, Autólico, y ahora vamos a ver por qué. Y en relación con esto, no hay ninguna duda, Autólico es el abuelo por línea materna de Ulises. Y Sísifo, ¿por qué decía antes que Sísifo podía ser su padre? Quizá ustedes conozcan esta historia, pero claro, en el caso de Autólico y Sísifo ocurre lo que suele ocurrir siempre, que alguien listo, trapacero, engañoso, engañador, siempre encuentra a alguien que es todo eso, pero más que él todavía. Y eso es lo que le pasó a Autólico con Sísifo. Autólico le robó el ganado a Sísifo. Se lo robó porque aparentemente el ganado de Sísifo no tenía marca alguna de la ganadería, digamos, a la que pertenecía. Pero Sísifo, que era todavía más listo, como saben, ¿no?, que el propio Autólico, pudo demostrar que ese ganado era suyo porque lo había marcado por debajo de la pezuña, de forma que al levantar una de las patas de una de las reses, en la pezuña tenía, digamos, escrito, ¿no?, grabado, mejor dicho, la pertenencia a Sísifo. Cuando Sísifo descubre que Autólico le ha robado el ganado, es justamente la víspera de la boda de la hija de Autólico, de Anticlea con Laertes, el padre irreprochable, ¿no?, al que Homero, sin ninguna duda, nos muestra como padre de Ulises. Bien, Laertes se iba a casar con Anticlea justamente el día siguiente de este episodio
que les estoy contando. Parece que el precio que puso Sísifo para llegar a un acuerdo con Autólico sin que trascendiera el robo de ganado fue pasar esa noche, la noche previa a la boda, con Anticlea. Según algunos autores, fue el propio Autólico el que entregó a su hija a Sísifo como compensación por el robo de ganado. Si esta tradición hubiera sobrevivido, supongo que todo el mundo es capaz de entender que si el padre de Sísifo no es Laertes, irreprochable, hombre, ¿no?, relacionado con Céfalo, que da nombre a la isla de Cefalonia, que entonces formaba parte, ¿no?, de Ítaca, eran la misma isla, no estaban separadas, ¿no?, por el mar. Bien, el tener un abuelo como Autólico y un padre como Sísifo supone una genética realmente indeseable para un personaje como Ulises. Pero en cualquier caso, si el padre es Laertes y el abuelo Autólico, ahí podemos tener una explicación de esa doble naturaleza de Ulises tramposo, trapacero, de muchos recursos, incluso en un mal sentido, y de otro lado, el comportamiento noble, ¿no?, de Ulises, como corresponde al hijo de Laertes. La conclusión es que la suma de estas dos herencias, la de Sísifo y la de Autólico, explica muy bien algunos de los rasgos de la personalidad de Ulises y sobre todo explica su leyenda negra, ¿no?, la leyenda negra posterior. El linaje, como todos ustedes saben, era importantísimo para los griegos y como antepasado, Autólico evidentemente es una carga. Autólico es una carga, Sísifo no digamos, pero que Sísifo fuera el padre o no, esto no está claro, pero que Autólico era el abuelo, de eso no hay ninguna duda, y por tanto, con ese fardo, con esa carga, Ulises tuvo que lidiar durante buena parte de su vida. Bien, ¿esto se percibe en Homero? El autor que nos presenta a Ulises, ¿no?, en su primera aparición en la literatura universal, Homero, seríamos capaces de ver esta herencia indeseable genética de Ulises en la Ilíada y en la Odisea. En una palabra, ¿es realmente Homero un psicólogo, entre comillas? O sea, ¿tiene la capacidad de darse cuenta de la diferencia que supone estar en el contexto de la Ilíada rodeado de héroes con un linaje irreprochable, o en la Odisea, donde Ulises está solo prácticamente con sus compañeros? Pues yo creo que si nos fijamos un poco, podemos ver que esto está perfectamente claro, incluso en la obra de Homero. En la Ilíada, el comportamiento de Ulises, no me lo negarán, es irreprochable, absolutamente irreprochable, quizá exceptuando el caso de la Dolonía, de Dolón, del que hablábamos antes, y teniendo en cuenta que es probablemente una interpolación. Pero quitando el episodio de Dolón y quizá el de la lucha con Áyax en el contexto de los juegos en honor de Patroclo, el comportamiento de Ulises es irreprochable. Lo vamos a ver. Pero ¿y en la Odisea? En la Odisea es todo un compendio de trucos. Polifemo, por ejemplo, el truco con Polifemo. El hacerse pasar por un mendigo, ¿no?, cuando llega a Ítaca, y sobre todo el engaño de los engaños, ¿no?, el del caballo de Troya. El inventor de uno de los engaños, de los trucos de mayor trascendencia, quizá en relación con el primer hecho histórico, ¿no?, documentado de la historia de Europa, que es, de la historia de Europa, de la historia occidental, que es la toma de Troya. Pues bien, algunos dicen, es que hay dos autores, uno el de la Ilíada, otro, bueno, podríamos entrar aquí en la cuestión homérica, hay dos autores o hay 200, ¿no? Pero yo creo que no hace falta entrar en esa discusión. En la Odisea, Ulises está solo, no tiene que rendir cuentas ante Aquiles, o ante Agamenón, o ante los héroes que lo rodean. Está solo y, por tanto, su personalidad
compleja, ¿no? Se mueve con absoluta libertad. Pero en la Ilíada está rodeado de héroes y por tanto su personalidad, su herencia propia de Autólico supone un auténtico inconveniente, de forma que Ulises probablemente intenta ocultarla. Fíjense en estos dos párrafos, no quiero tardar demasiado, de la Ilíada, en los que aparece Ulises coartado, comedido, casi asustado en ese contexto, digamos, de grandes héroes. Uno es el libro tercero de la Ilíada, cojo primero esta traducción de Agustín García Calvo, ¿no? Que es el momento en el que ante Anténor Ulises empieza a hablar tratando, ¿no?, de obtener la devolución de Helena. La palabra fundamental, la que Homero utiliza aquí para referirse a Ulises, es polímetis, ¿no?, que significa unas cuantas cosas. Por ejemplo, Óscar García, aquí presente, traduce, ¿no?, de muchas argucias, de muchas argucias. En ese contexto está hablando primero Menelao, y dice en la traducción de García Calvo, Menelao hablaba redondamente, y decía poco, pero alto y claro, que ni era hablador, ni se iba, ¿no?, por las ramas, y en fin, que de años menos tenía. Mas ya de que hablar, y traduce García Calvo, el artero Odiseo en pie se ponía, parado se estaba. Fíjense cómo lo presenta. Ulises le toca hablar, todo el mundo sabe que es un orador consumado, y sin embargo se levanta, en pie se ponía, parado se estaba, mirando a la tierra, los ojos en piña, y el cetro ni atrás ni adelante por juego lo revolvía, que lo tenía allí hincado de un hombre tosco a la guisa, algún furibundo y vano insensato que era, dirías, mas de que aquella gran voz del pecho echándola iba, y verbos tal como rachas de tormentosa nevisca, ya con Ulises no habría mortal que entrase a porfía. No tanto a Odiseo tuvimos al ver su traza en estima. Cuando le toca hablar, se levanta como cohibido, como asustado. Claro, esto a veces incluso esto es un truco, ¿no? En el verso 385 del Prometeo encadenado de Esquilo, Océano dice literalmente, es muy ventajoso tener sensatez y parecer que no se tiene. Pero es exactamente lo que hace Ulises. En la Dolonía, ese episodio al que nos hemos referido tantas veces, aunque es clarísimo que el protagonismo es de Ulises, él se lo atribuye a Diomedes, un personaje con el que está muy relacionado, como veremos, y le atribuye todo el mérito a Diomedes y, por supuesto, a Atenea. En los juegos que se celebran en honor de Patroclo, gana el combate con Áyax, pero no se enfada cuando Aquiles dice que han empatado. Compite a la carrera contra Áyax de Lócride, que es el más rápido de los griegos, y le gana, pero no compite con el arco, que es su gran especialidad. Porque si gana otro enemigo más, ¿no?, que pone en la lista, ¿no? De forma que Ulises, no hace falta que yo lea más textos, en la Ilíada parece coartado por esa herencia, ¿no?, genética de la que yo hablaba antes. Y aún así, a pesar de ser un hombre coartado, comedido, que no se lanza, digamos, como otros héroes, ¿no?, a intentar hablar o a intentar resolver esta situación o la otra, a pesar de eso, hay dos párrafos en que ni siquiera ese comedimiento, ni siquiera esa contención lo salvan. Los dos párrafos los tengo aquí anotados. Uno es en el canto cuarto, ¿no?, en el verso 339 y siguientes, que es el momento en el que Agamenón
va pasando de jefe en jefe, enfurecido por las heridas de su hermano Menelao, ¿no? Y al llegar a Ulises, cuando hay una cierta desbandada por parte de los griegos, se desata. La lengua se le desata, dice cosas propias, ¿no?, de un gibristés como Agamenón, de las que luego, por cierto, se arrepiente, pero da la impresión que con esa falta de templanza, ¿no?, tan típica, ¿no?, de Agamenón, incluso teniendo en cuenta eso, ha traspasado un límite. Y dice cosas que no deben decirse. En la traducción también del propio García Calvo, que les voy a leer en este momento, ya se me ha caído el señalador, pero bueno, ya lo tengo. Dice literalmente esto, no se dirige solo a Ulises, se dirige también a Menesteo, ¿no?, el hijo de Peteo, y le dice: tú, literalmente, el ardido en malos ardides, y con estas palabras que inventa García Calvo, mientilogrero, mientilogrero. ¿A qué os estáis encogidos ahí a la espera de otros, ajenos? A ambos, a vosotros dos os toca, y es bien, entre los primeros plantarse y salirle a la abrasadora lid al encuentro. Y luego le acusa de que cuando van a su tienda a tomar vino y a comer, entonces no ponen ninguna pega, pero ahora parece que están esperando que sean otros los que salgan a pelear en lugar de él mismo. Y Ulises, en un momento dado, le contesta, después de dejarle hablar, y dice Homero: y a Agamenón, mirándole torvo, le habló el milastuto Odiseo: Atrida, ¿qué voces saltaron ahí de tus dientes el cerco? ¿Qué dices tú que aflojamos de guerra aquí los aqueos, que contra troyanos a Ares feroz en vela ponemos? Verás, si lo quieres, y si es que te da cuidado de ello, al padre de Telémaco entrar al frente al encuentro de los potridomantes troyanos. Agamenón, tú lo que parlas es viento, le dice. Ulises lo contesta y Agamenón se achanta y le pide disculpas, pero de entrada lo trata como si fuera un soldado más, ¿no?, como si no fuera el propio Ulises. Y hay otro pasaje, y con esto termino esta parte, hay otro pasaje que es en relación con Aquiles. El pasaje es muy ilustrativo, es en el contexto de una embajada de las muchas que le mandan a Aquiles, en la que van Ulises, Ayax y Fénix a tratar de que Aquiles deponga su actitud y salga a combatir. En ese contexto, ante Aquiles, Ulises no acude ni a trucos, ni a mañas, ni a astucias, directamente le pide a Aquiles que vuelva a combatir. Y cuando Ulises le pide eso al propio Aquiles, Aquiles le contesta, de una manera verdaderamente tremenda. Voy a leer en este caso la traducción del propio Óscar Martínez, ¿no?, del propio Óscar Martínez, que en este párrafo dice, traduce de esta forma. La Artíada le dice a Aquiles: estirpe de Zeus, Odiseo de muchas argucias. Es preciso que os exprese mi decisión sin miramientos, exactamente como lo pienso, y así se habrá de cumplir. De este modo no me atosigaréis con palabras, viniendo a sentaros unos y otros a mi lado. Y añade, esto es lo tremendo, añade: pues aquel que esconde una cosa en sus entrañas, pero dice otra, me resulta tan aborrecible como las puertas del Hades. Aquiles le acusa directamente de estar diciendo una cosa y pensando otra, en un contexto en el que el pobre Ulises no ha dicho ni mu, más que pedirle a Aquiles, como los otros, que salga a combatir. Es decir, me resulta igual de odioso que las puertas del Hades, ¿no?, aquel que oculta en su corazón una cosa, pero dice la otra. Es curioso, porque en este pasaje que acabo de leer,
Hay un escoliasta, bueno, no en este pasaje, pero en relación con este pasaje, un escoliasta escribe que los antiguos críticos, cito literalmente, tomaron a Aquiles como el tipo de homo simplex. Aquiles es un homo simplex, mientras que Ulises es un homo duplex. O sea, la lectura de la personalidad de Ulises es al menos doble. Es un homo duplex, no un homo simplex, como era el propio Aquiles. Y sin embargo, este contexto, ¿no?, de pura contención en la Ilíada desaparece por completo en la Odisea. En la Odisea, Ulises engaña, pero aún así, si hiciéramos un análisis de las mentiras de Ulises, veríamos que ninguna es en su propio beneficio. Es, como diría un romano, un mentiroso pro bono público, porque es en favor del bien común, por lo que miente Ulises. No solo con el truco del caballo, sino con muchos otros trucos, mentiras piadosas, engaños que intentan evitar males mayores y que incluso gente como Platón, que odiaba, y lo decía con frecuencia, las mentiras de los poetas, literalmente, permite en su República a Sócrates decir literalmente que es buena la mentira medicinal, que ayuda a los amigos y perjudica a los enemigos. Es exactamente lo que hace Ulises. Y no hace falta que lo diga. Ulises es el predilecto de la diosa Atenea. Es el predilecto de Atenea, lo mismo en la Ilíada que en la Odisea. Y no puedo, digamos, centrarme mucho en esto porque el tiempo es el que es y no quiero dejar cosas en el tintero, aunque las voy a dejar porque es inevitable. Podríamos decir cómo Ulises es presentado por Homero en la Ilíada cuando hace falta inteligencia, cuando hace falta fuerza, entonces es Áyax o el propio Aquiles el que interviene. Hay un contexto evidente, ¿no? Cuando los griegos están huyendo al comienzo de la Ilíada, Atenea le pide a Ulises que los pare, que los detenga utilizando sus amables palabras. Y Ulises las utiliza, son amables, no como las de Agamenón, con sus iguales, son terribles con Tersites, es justo el episodio de Tersites, ¿no?, en el que Ulises lo increpa, pero lo increpa dando todo estableciendo, por así decirlo, casi un tratado de lo que debe ser la monarquía y el poder de un rey como el de Agamenón, y no el de los demás, ¿no?, como, y menos aún el de la gente común, como es el caso, ¿no?, de Tersites. No hace falta que diga que en el asunto de la Dolonía, Atenea le ayuda permanentemente. Y en ese contexto que antes le decía de los juegos de Patroclo, en honor de Patroclo, cuando Ulises vence en la carrera al Áyax de Lócride, que era el más rápido de los aqueos, al final Áyax dice literalmente eso, es el verso 782 del canto 23, dice: ¿cómo me ha trabado los pies la diosa que siempre te asiste y protege? Ulises, igual que una madre, dice literalmente. Todavía en la Ilíada, como hemos visto ya, Atenea, bueno, más o menos se contiene, pero ¿y en la Odisea? En la Odisea es su aliada número uno, su aliada más importante, y en el verso 321 del canto 13 dice: no puedo abandonarte, Ulises, porque eres, por desventurado que seas, eres persuasivo, agudo y prudente. Es decir, lo que es ella. Una explicación por la cual Atenea ayuda tanto a Ulises es porque en el fondo tienen rasgos afines, son iguales, comparten el mismo carácter, o no hace falta que recuerde cómo se comporta Atenea ayudando a Aquiles en su enfrentamiento con Héctor, cómo engaña a Héctor de manera nada heroica para favorecer a su protegido también, Aquiles, en el caso de la Ilíada. Y cómo además hay una cierta empatía de Ulises con las mujeres. Para empezar, no se le conocen concubinas.
no hay concubinas, como las que tiene Aquiles o Agamenón, vamos, Criseida, Briseida, que son el origen, en cierta medida, ¿no?, del enfado y de la cólera de Aquiles. Pero Ulises no tiene concubinas, está felizmente casado. En la Odisea, las relaciones que mantiene son con Circe y con Calipso, y son relaciones, si se me permite, pro bono público, para que sus compañeros dejen de ser animales, y con Calipso porque ya está prácticamente desesperado, ¿no? Y con Nausicaa, mal que les pese a cantidad de autores, especialmente a los que tienen una cierta tendencia al romanticismo, con Nausicaa no pasa nada. No pasa nada, no tiene relación con Nausicaa. No tiene concubinas, y eso que el concubinato era una cosa perfectamente establecida, no, absolutamente establecida. Y en general, las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres en el tratamiento que hace Homero en relación con Ulises. Es decir, Helena es mucho más inteligente que París y mucho más inteligente que Menelao, no digamos Clitemnestra en relación con Agamenón. Es como si el hecho de ser un homo dúplex lo acercara a esa naturaleza mudable, ¿no?, que es propia de las mujeres, que se adaptan mejor, ¿no?, y que tienen rasgos que no tienen que ver con la fuerza bruta, ni con el asaltar ciudades, sino con la inteligencia, con la intuición, con el autodominio, ¿no?, que es frecuente en los personajes femeninos homéricos, y sobre todo en la versatilidad, que es un rasgo característico de Odiseo. Bien, este es el Ulises homérico, el Ulises de la Ilíada, distinto del Ulises de la Odisea. Pero si seguimos, y abrevio, su historia a través de la literatura griega, ¿qué pasa con Ulises después? ¿Qué pasa con Ulises en el teatro? Un Ulises absolutamente corrompido, ¿no? Un Ulises que aparece en los fragmentos de Esquilo, no aparece en las obras que conservamos de Esquilo, pero aparece en 3 fragmentos. En uno, en un fragmento de la obra El juicio de las armas, que tiene que ver con el episodio de las armas de Áyax, que es uno de los que conforman la leyenda negra de Ulises. Ahí, literalmente, le llama hijo de Sísifo. Es decir, Esquilo en este fragmento, ni lo duda, es hijo de Sísifo, contradice la tradición de Homero como hijo de Laertes. En otro fragmento, los pretendientes le vacían un orinal en la cabeza. Le vacían un orinal en la cabeza. En la Odisea, como saben, es un taburete y un hueso lo que le tiran. No llegan a humillarlo vaciándole un orinal encima. Y en otro fragmento que hace, digamos, en el fondo es una parodia grotesca de esa profecía enigmática, ¿no?, de Tiresias, cuando le dice a Ulises, esto que ha sido tan interpretado de tantas formas, la muerte te vendrá del mar, que la muerte le vendría del mar. Entonces, en ese fragmento, una garza marina le descarga el excremento, ¿no?, sobre su cabeza, y Ulises muere de una especie de septicemia, ¿no?, de una infección provocada por el excremento de esa garza, y así se cumple la profecía de que la muerte le vendrá del mar. En fin, qué mala intención, ¿no?, por parte de Esquilo en este fragmento, quizá premonitorio de esa otra leyenda, ¿no?, de que la muerte le vendría a él del cielo cuando un águila le suelta la tortuga y le da en su calva y lo mata en Sicilia, ¿no? Pero en cualquier caso, en Esquilo no tenemos más que eso. Pero ¿y Sófocles? Sófocles, tenemos 2 obras, el Áyax, una cuando Sófocles es bueno, cuando Sófocles es joven, ¿no?, y escribe sobre Áyax y Ulises, y presenta a Ulises en una evolución que va de peor a mejor. Es decir, Ulises parece arrogante al principio, pero al final es capaz de reconocer la grandeza de Áyax, y parece que la palabra que más le gustaba quizá a Sófocles, sofrosine, esta moderación, ¿no?, es algo que forma parte de este Ulises del Áyax, ¿no?, que ha aprendido a autocontrolarse
a tener equilibrio incluso en la victoria, ¿no? Cosa que por otra parte no caracteriza en nada a Áyax. Pero si nos vamos al final de la vida de Sófocles, 40 años después de haber escrito el Áyax, escribe Filoctetes. Y ahí sí que Ulises no tiene salvación. Primero, es cauteloso y cobarde cuando convence a Neoptólemo. Después, corrompe a su joven compañero para conseguir que vaya y convenza a Filoctetes de que le entregue el arco. Utiliza de manera torticera y corrompida palabras nobles. Esto recuerda mucho a la sofística, algo que Sófocles había vivido en su propia carne a lo largo de la desgraciada evolución de la historia de Atenas en esta época. Utiliza de manera torticera palabras, por ejemplo, como sofos, sabio, como agazos. Y eso es algo que Sófocles no lo perdona. Miente a Filoctetes, se gana su confianza con mentiras y gracias a eso gana el arco, pero finalmente cuando Neoptólemo se arrepiente, ¿no? Y repudia el engaño de Ulises, entonces Ulises acaba la obra retirándose, ¿no? Como un cobarde sin haber conseguido su objetivo, ¿no? Claro, en este momento Sófocles tenía 87 años. 87 años, y en la última etapa de su vida había visto los estragos, ¿no? De la sofística, los estragos que había causado, según su opinión, en la sociedad ateniense. Y si después de Sófocles nos fijamos en Eurípides, ¿qué voy a decir de la tragedia Hécuba? No aparece mucho en escena Ulises con Esquilo, pero aunque no aparezca, da igual, es suficiente para presentarlo como alguien inmaculadamente detestable, digamos, absolutamente detestable. En Hécuba, por supuesto, pero ¿y en las troyanas? En las troyanas, que no aparece en escena, pero todo el mundo sabe que es el responsable de la desgracia de Astianacte, ¿no? Del hijo de Héctor y de la propia Andrómaca. ¿Y qué decir de la propia Andrómaca? En el verso 740 y siguientes es tremendo por el dramatismo, ¿no? Cuando Andrómaca tiene a su hijo, al pequeño Astianacte o Astianax en sus brazos y le dice: amadísimo hijo, hijo amado en exceso, vas a morir, te va a matar la nobleza de tu padre. Esa nobleza que fue la salvación de muchos, mas a ti a deshora te llega. Hijo mío, lloras, atisbas tu desgracia. ¿Por qué te aferras a mis brazos? ¿Por qué te ases de mi pecho como un pajarillo que se cobija bajo las alas? No vendrá Héctor con su lanza, ya no saldrá de la tierra a traerte la salvación. Caerás contra tu cuello en salto lamentable, sin que nadie te llore, y tu respiración se quebrará. Oh, tus pequeños brazos, oh dulce olor de tu cuerpo, en vano mi pecho te crió, en vano me esforcé, en vano me llené de canas. Abrázame, abraza ahora a tu madre, pues nunca ya volverás a hacerlo. Recuéstate contra mí, entrelaza mi espalda con tus brazos, acércame tu boca. ¿Por qué matáis a este niño que de nada es culpable, vosotros, griegos, inventores de bárbaros suplicios? Eso dice Andrómaca. Dice griegos, todo el mundo sabe que es Ulises. Todo el mundo sabe que es Ulises el que ha decidido esa muerte en relación con el hijo de Héctor. Con esto bastaría, pero hay fragmentos, por ejemplo, de Eurípides, un Palamedes, imagínense, un Palamedes, ¿qué se diría ahí? En el fragmento 588 de Nauc, ¿no? Se dice en este fragmento de esa obra Palamedes: griegos, habéis asesinado al gran sabio, al ruiseñor de la musa, que nunca causó ningún daño a nadie.
otra vez griegos, es Ulises, es uno de los episodios oscuros de la vida de Ulises. Hasta tal punto la cosa llegó a este lado negativo de Leyenda Negra en relación con Ulises, que el propio Platón, en su República, hay un párrafo que es la visión de es un guerrero panfilio, ¿no? Es el final de la obra y en realidad podría ser el epílogo de esta primera trayectoria de Ulises, porque las almas de los héroes se reúnen para elegir qué cuerpos quieren en su reencarnación. Áyax, que todavía está enfadado, todavía está furioso, pegando gritos, quiere reencarnarse en un león. Agamenón en un águila, Tersites, naturalmente, en un mono. Pero cuando le llega el turno a Ulises, no sabe qué elegir, no sabe qué decir. Quiere reencarnarse en un ciudadano normal, lejos de toda ambición. No lo sé, quizá este es el antecedente del Ulises de Joyce, este ciudadano anónimo. Para Platón era una manera, probablemente, de deshonrar al propio Ulises, pero en realidad lo que hace es iniciar otra vía, otra transformación del personaje. Su viaje por la literatura griega, como ven, es tremendo, pero ¿y por la literatura latina? Por la literatura latina, ¿qué vamos a decir de Virgilio? ¿Qué vamos a decir de Virgilio? Virgilio, el autor del poema nacional, ¿no? El autor que ensalza esas virtudes, la grauitas, la maestas latinas, que evidentemente tienen poco que ver con ser polítropos, ¿no? Muy poco que ver. Pero sobre todo porque elige como antecedentes, ¿no? Como ancestros del pueblo romano a los troyanos, que son aquellos a los que derrota Ulises. Y por tanto elige a Ulises como el personaje que encarna todos los males. En esto no fue muy fiel a Homero, Virgilio. En lo demás sí, pero en esto no. En esto traicionó al personaje favorito, no solo de Atenea, sino probablemente de Homero. Con ninguno matiza tanto Homero como con él. Pero por lo demás, y a pesar de la Eneida, Eneas, como ustedes saben, pervivió muy poco. A veces cuando uno habla en contextos que no son como este, ¿no? En el que la gente sabe de quién estamos hablando, hay que decir quién era Eneas, porque ¿quién es Eneas? Al fin y al cabo, Eneas no es más que un personaje que se identifica con el destino de una nación. Es decir, forma parte, como se ha dicho, de la historia política. Pero Ulises forma parte de otra historia. Es el representante de sí mismo. Se identifica con sí mismo y no tiene nada que ver con la historia política. Tiene que ver con la historia de la literatura. Ulises es un personaje literario. Eneas no. Eneas se queda donde se queda, no en la Eneida. Pero el daño fue tremendo, porque ese verso en el que, del libro segundo de la Eneida, en el que Virgilio dice, Tímeo, dánaos, dona ferentes. O sea, temo a los griegos, aunque traigan regalos. Ha provocado que, por ejemplo, digo literalmente, en el Oxford English Dictionary, se dice que troyano, la voz, troyano, y se dice tipo valiente y esforzado, persona de gran energía y resistencia. Esto dice el diccionario de Oxford. Griego, persona astuta o artera, tramposo, timador. Eso dice de los griegos. Uliseico, que es un adjetivo, no, parecido a Ulises en habilidad o engaño. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, bajo la voz griego, en su acepción número 8, dice taur, fullero. Fíjense ustedes hasta qué punto influye en ese aspecto.
Hay contrapuntos en la literatura romana. Evidentemente, claro que hay contrapuntos. Por ejemplo, Ovidio, que se identifica con él por el asunto del exilio. ¿Qué voy a decir de la época medieval, donde el descrédito de Homero aumenta sin cesar en la medida en que la gente deja de leer griego y solo lee latín? Las obras que siguen la tradición de Virgilio, la tradición latina, lo ponen a Ulises, en fin, como un personaje detestable. Ptolomeo Queno, del siglo II después de Cristo, antes del medievo, pero son las fuentes, escribe una obra titulada Anti-Homero. Dion Crisóstomo, en la obra esa del discurso troyano, dice que los griegos no ganaron la guerra de Troya. Esto de las fake news y de la realidad paralela es muy antiguo, que los griegos no ganaron la guerra de Troya, que Homero solo relata mentiras partidistas. Filóstrato, autor de un heroico, exactamente igual. ¿Qué diríamos de Dictis de Creta, que durante más de 1000 años fue considerado, su texto, como la verdadera historia de Ulises y de Troya, en fin, etcétera, muchos otros? Si no hubiera sido, qué casualidad, qué cosa tan probablemente inesperada, ¿no? Los padres de la Iglesia toman el personaje de Ulises y ven en él esas virtudes estoicas tan queridas por el cristianismo, hasta el punto de que llegan a comparar a Paris con el diablo, a Aquiles, que disparate, con el Espíritu Santo, y a Ulises con Cristo, nada menos, por su capacidad de sufrir. Incluso en este contexto, Ulises resiste, y llega a ser identificado por algunos padres de la Iglesia, comparado, no como modelo, por su capacidad de sufrir como Cristo. Abrevio mucho, porque sé que ya son más de las 8, estamos llegando a la hora. Todo esto hubiera quedado así, y Ulises probablemente hubiera seguido sumergido en esa leyenda espantosa, si no hubiera sido por Dante Alighieri. Con Dante hay un antes y un después en la historia de Ulises, y yo creo que con Dante pasa lo que con Homero, que es alguien que ha influido muchísimo en la evolución, en la adaptación, en la trascendencia, en el sentido que decíamos antes, de Ulises, una trascendencia que va mucho más allá de su fama. En el canto 26 del infierno de Dante, ya saben que Dante baja guiado por Virgilio, nada menos, al infierno. Llegan a esa parte que se llama el Malevolge, reservada a los fraudulentos, mentirosos, etc. Y allí Ulises está junto con Diomedes. Sus dos llamas relucen a la vez y juntas. Ulises y Diomedes, compañeros, ¿no?, de tantas aventuras, por ejemplo, como en la Dolonía, aunque la tradición no se mete con Diomedes, porque Diomedes no trasciende, Ulises sí. Virgilio le llama, cito literalmente, cruel, artero, urdidor de falacias, forjador de crímenes. Y cuando Dante ya se va a ir, algo pasa. La llamita que está encima de Ulises se agita. Y él columbra, ¿no?, que entre las sombras que la llamita se agita y se acerca. Quizá porque tiene en la cabeza la tradición de Ovidio, incluso la de Horacio, que también es mucho más positiva que la de Virgilio. Incluso Cicerón se acerca, y entonces Ulises le cuenta una historia que es completamente nueva, absolutamente nueva, nunca oída antes. Ulises no quiere volver a Ítaca. Un Ulises centrífugo y no centrípeto, no quiere volver, quiere irse. Cuenta una historia que nadie ha escuchado antes. Y esa historia, en los versos de Dante, leo solo un parrafito, dice así. Ulises dice: hermanos, que llegáis tras 100.000 peligros a Occidente, cuando la viveza de los sentidos ya se acaba, y es poco ya
lo que nos queda. No queréis negaros a la experiencia de ir tras el sol por esta mar sin gente. Pensad en quién sois. Para una vida animal no habéis nacido, sino para adquirir valor y conocimiento. Pero nuestra alegría, dice, en llanto se convierte. De la nueva tierra un viento nace que sacude por completo nuestra nave. 3 veces gira entera con las aguas y a la cuarta la popa se levanta, se hunde la proa y nos cubre por fin la mar airada. Estos versos de Dante nos ponen a otro Ulises por delante. El Ulises viajero, el viajero empedernido, el que busca el horizonte. En estos versos laten los de Lord Tennyson después. Para Homero, el motivo básico de Ulises es la nostalgia y, por tanto, su deseo de regresar. Para Dante, no. Para Dante, Ulises quiere seguir viajando. Llega a los confines de Occidente. Y ahí nace un nuevo Ulises, que recoge la literatura moderna. Perdónenme que resuma mucho, pero creo que la línea queda más o menos clara, ¿no? El viajero, el símbolo del viaje. No hablaré de la Ítaca de Cavafis, bien conocida, donde ya hay el protagonismo, ni siquiera es Ulises, es el viaje y es Ítaca, el símbolo del viaje. Pero, por ejemplo, Ángel González, nuestro poeta, ilusos los Ulises. Siempre después de un viaje, una mirada terca se aferra a lo que busca. Y es un hueco sombrío, una luz pavorosa, tan solo lo que tocan los ojos del que vuelve. Fidelidad, afán inútil. ¿Quién tuvo la arrogancia de intentarte? Nadie ha sido capaz, ni aun los que han muerto, de destejer la trama de los días. Los versos de Dante yacen, están latentes en estos de Ángel González. ¿Y qué decir? Y ya termino leyendo estos 2 fragmentos, ¿no? ¿Qué decir del Ulises, que aparece en un poema absolutamente maravilloso, ¿no? de Yorgos Seferis, sobre un verso extranjero? Cuando Ulises todavía da un paso más y ya no es la tradición del viajero eterno, ¿no? Que es la que nace de Dante, sino la que deriva de Ovidio, la que también recoge Dante en cierta medida, el símbolo del exiliado. Dichoso, dice Seferis, quien hizo el viaje de Odiseo. Dichoso si al marchar sintió firme la coraza de un amor extendida por su cuerpo, como las venas donde bulle la sangre. Pido a Dios que me ayude a decir en un momento de gran felicidad cuál es ese amor. Me siento a veces rodeado del exilio y escucho su lejano bramido como el fragor del mar mezclado con la borrasca inexplicable. Pero una y otra vez surge ante mí el fantasma de Odiseo, con los ojos arrasados por la sal de las olas y por el deseo maduro de ver de nuevo el humo que brota del hogar, de su morada, su perro ya viejo, aguardándolo a la puerta. Inmenso él se detiene musitando tras sus barbas encanecidas palabras en nuestra lengua, como la hablaban hace 3000 años. Extiende una mano encallecida por los cabos, la jarcia, el timón, con la piel curtida por el viento, el calor, la nieve. Parece querer arrojar de nosotros al mismo cíclope sobrehumano que mira por su único ojo a las sirenas que te imponen el olvido, a Escila, a Caribdis, a tantos monstruos extraños que nos impide pensar que también él fue un hombre que luchó
en el mundo con cuerpo y con alma. Es el gran Odiseo, aquel que sugirió construir el caballo de madera con el que los aqueos conquistaron Troya. Y yo sueño que viene a enseñarme cómo construir yo un caballo de madera con el que conquistar mi propia Troya. Habla despacio, tranquilo, sin esfuerzo, parece conocerme como un padre. Me dice el penoso esfuerzo de sentir las velas de tu nave henchidas de nostalgia y de tu alma convertida en un timón. Y también que estoy solo, inmerso en la tiniebla de la noche y a la deriva, como la parva en la era, la amargura de ver naufragar a tus amigos entre los elementos dispersos, uno a uno. Y qué vigor, qué extraño vigor sientes al hablar con los muertos, cuando los vivos que quedaron ya no bastan. Había, aún lo veo, habla sus manos que sabían comprobar si estaba bien tallado a proa el mascarón. Sus manos, ojalá, me den un sereno mar azul en el corazón de este invierno. Estos versos de Seferis, tan emocionantes, realmente no es que rescaten a Ulises, es que lo hacen renacer por completo. Versos escritos por un compatriota, al fin y al cabo, miles de años después. El hecho es que con Seferis, y ya termino, Ulises abandona completamente a Homero. Por decirlo así, vuela más allá, ¿no?, de lo que ni siquiera Homero imaginó. Incluso, por ejemplo, en los versos de Pascoli, ¿no?, en los poemi convivali o convivali, ¿no?, cuando se cumple la profecía de Tiresias. No cuando se cumple, sino cuando Ulises la recuerda, pero está allí, se hace viejo, Penélope envejece. Y él no puede seguir allí viendo pasar las cigüeñas año tras año y se embarca de nuevo, lía a sus compañeros, se hace a la mar y llega otra vez a la isla de Calipso, pero cuando llega, nada más pisar tierra muere. Muere porque es incapaz de conquistar el pasado. Es incapaz de removerlo, incapaz de volver a vivir lo que ha vivido. ¿Qué decir del Ulises de Joyce? ¿Qué decir del Ulises de la Odisea de Katsantzakis? Permítanme que acabe, sobre todo por los tiempos que vivimos, y no me refiero a los tiempos del virus este que nos está, digamos, asediando, y metiéndonos dentro de la ciudad, ¿no?, o de nuestras casas como dentro de las murallas de una polis antigua. No me refiero a ese virus, me refiero a otros más terribles. Me refiero a la situación de nuestros conocimientos, ¿no?, de nuestras asignaturas del latín, del griego, del conocimiento de la antigüedad en los planes de estudios que prefiero no calificar, ¿no?, en este momento. Pero para mí, el símbolo, el ejemplo que creo que deberíamos seguir en estos tiempos tan difíciles es el de Ulises. Ulises es para mí un héroe para el siglo XXI, el héroe de la resistencia. Hagan lo que hagan, resiste. Nos hagan lo que nos hagan, resistiremos, por decirlo así, en relación con las nuevas leyes educativas. Y nada como el poema de Lord Tennyson, ¿no?, escrito en el año 1833, en el siglo XIX. No lo voy a leer entero, aunque realmente merecería la pena, pero voy a leer los últimos versos, porque creo que deben ser los versos que ahora mismo nos hagan resistir efectivamente a todos, por más viejos que nos hayamos hecho, ¿no?, y por más biografía, por decirlo así, que tengamos detrás de las espaldas, como Ulises, cómo sobrevive, cómo resiste a lo largo del tiempo el ataque de Virgilio, el ataque, ¿no?, de todos los que, en fin,
enfatizan, digamos, su lado autolicano, por decirlo de alguna forma. Pero Tennyson, para él, que se identifica tanto con el personaje Ulises, es, como debe ser para nosotros, y con esto termino, el símbolo de la resistencia. Ahí está, en su casa, haciéndose viejo, igual que en los versos de Pascoli. Pero ahora es diferente, porque dice qué fastidio es detenerse, terminar, oxidarse sin brillo, como si respirar fuera la vida. Allí está el puerto, el barco extiende sus velas. Allí llama el amplio y oscuro mar. Vosotros, mis compañeros, almas que habéis trabajado y sufrido y pensado junto a mí, y que siempre tuvisteis una alegre bienvenida, tanto para los truenos como para el día despejado, recibiéndolos con corazones libres e inteligencias libres, vosotros y yo hemos envejecido. La ancianidad, sin embargo, tiene todavía su honra y su trabajo. La muerte lo acaba todo, pero algo antes del fin, algo excelente y notable, todavía puede realizarse. Algo no indigno de quienes compartieron el campo de batalla con los dioses. Las estrellas comienzan a brillar sobre las rocas. El largo día avanza hacia su fin. La lenta luna asciende. Los hondos lamentos son ya de muchas voces. Venid, amigos míos. No es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo. Zarpemos y sentados, en perfecto orden, iramos los resonantes surcos. Pues me propongo navegar con vosotros, más allá del poniente y el lugar en que se bañan todos los astros del oeste, hasta que muera. Es posible que las corrientes nos hundan y nos destruyan. Es posible que demos con las islas venturosas. Es posible que veamos al gran Aquiles, a quien conocimos. A pesar de que mucho se ha perdido, queda mucho. Y a pesar de que no tenemos ahora el vigor de antaño, el vigor que antes movía la tierra y los cielos, lo que somos, eso somos. Un espíritu ecuánime de corazones heroicos, debilitados por el tiempo y el destino, pero con una voluntad decidida a combatir, buscar, encontrar y no ceder. Muchas gracias. Cedo la palabra a, no sé, a Óscar o a cualquiera de ustedes. Y muchas gracias por haberme escuchado. Al contrario, Bernardo, muchísimas gracias a ti. Opino que es una conferencia deslumbrante, con mucho de odiseico en tu forma de comunicar, porque nos has llevado, nos has guiado, nos has emocionado y también en este último momento incluso nos has llenado de coraje, ¿no? Yo oigo los aplausos y te voy a transmitir esos aplausos que te están enviando también los asistentes a través de sus palabras en el chat. También te digo, pues eso, que me ha parecido deslumbrante en el análisis de la figura tan mudable y trascendente que has hecho. También me ha parecido maravilloso el análisis del tratamiento por parte de los autores antiguos y también la selección de pasajes literarios que has utilizado. Como solemos hacer, te voy a trasladar estos comentarios que son de enhorabuena y son muchísimos, ¿no? Dice Jesús Quiles, da gusto escuchar el excelente manejo del castellano, la actio y el locutio, triunfo de las palabras sobre las imágenes. Es verdad, lo has hecho todo, toda la fuerza a partir de tu voz y de tu imagen, que no es poco, de tu imagen odiseica, ¿no? Pecho grande y voz poderosa como el granizo. Bueno, la gente está de acuerdo en ese análisis que decía Jesús.
precioso, un bello colofón de este ciclo de conferencias, un placer escuchar. También en nombre de la Delegación de Madrid de la SEC, doy las gracias por este comentario. Se subraya el elevado número de participantes que hay. También, como te decía, hay quien ha recogido esta proclamación tuya de resistencia y del valor de las humanidades, ¿no?, por parte de profesoras como Mercedes López y también de algún alumno. Héctor Gutiérrez dice: el latín es cultura, como alumno de humanidades defender el latín y el griego en nuestra educación pública. Se insiste en que es un magnífico broche para el ciclo. Y aquí hay una pregunta de Samuel, por ahí en concreto a preguntas y no solo comentarios, que dice: hola Bernardo, una pregunta. La obra homérica en sí representaba un espejo en el que las sociedades aristocráticas de la Grecia arcaica les gustaba reflejarse. Penélope representaba el modelo ideal de mujer fiel a su marido y era la contraparte femenina de Ulises. Al surgir los tres grandes tragediógrafos en tiempos de la Atenas democrática, que ya desde Solón venía dejando el sistema de valores aristocrático, ¿puede ser que la visión peyorativa de Ulises en la tragedia se debiera a un reflejo de ese deseo mayoritario de la Atenas del momento de alejarse de todo aquello relacionado con las antiguas monarquías y aristocracias? No sé si te he podido trasladar de forma comprensible la pregunta. Sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene mucho que ver, lo mismo que se respetaba más al agricultor que al artesano, porque uno era el símbolo, ¿no?, de lo que había hecho cambiar el antiguo orden de valores, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que tiene más que ver con la situación de la propia Atenas, ¿no? La crisis, ¿no?, de la Atenas del final de la vida de Sófocles y de Eurípides, ¿no?, el desencanto, la guerra, ¿no?, del Peloponeso, el asociar a los sofistas, ¿no?, y a aquellos personajes como Ulises, ¿no?, que eran los que eran capaces de darle vueltas a todo, de quitarle las armas a Ayax, que se las merece naturalmente, simplemente con la palabra y con la habilidad sofística. Eso en Eurípides creo que es evidente, ¿no? Pero es verdad lo que dice, ¿no? Hay parte del ideario aristocrático de las antiguas oligarquías que se identifica con Homero y que, por tanto, no solo los tragediógrafos, sino también gente como Heráclito, gente como Genófanes, critican abiertamente a Homero, ¿no? Y no solo con esas frases, ¿no?, tan lapidarias de los personajes de Eurípides, ¿no? Eiceoi, los dioses de Homero, trosin aisgra ukeis, Eiceoi, no son dioses si hacen cosas vergonzosas. Así que sí, hay parte de eso, y tiene razón en la pregunta. Sí. Hay más preguntas, 20 nuevos mensajes. Vamos a ver en este tiempo también limitado que tenemos de trasladarte alguna más. Dice Jesús Quílez: qué interesante psicoanálisis de Ulises. ¿Hasta qué punto representa Ulises al griego clásico y real frente al ideal? Yo estoy más bien sí, estoy de acuerdo. Creo que los griegos antiguos, como cualquiera de nosotros, somos más Ulises que Aquiles, ¿no? Y sobre todo creo que ese escoliasta, ¿no?, que hace ese comentario, ¿no?, de que Ulises es el modelo de Homo duplex frente a Aquiles y compañía, que son el Homo simplex, creo que da en el clavo, ¿no? Los homines, o sea, los hombres dobles, por así decirlo, ¿no?, no siempre son cómodos, son incómodos, ¿no? Y cuando uno de estos hombres tiene, digo hombres porque en general se da por sentado que las mujeres, incluso en la literatura clásica, tienen esa capacidad de adaptarse mejor a las circunstancias que un tipo como Aquiles, ¿no? Pero sin ninguna duda yo creo que los griegos y el propio Homero estaban más cerca de Ulises que de Aquiles, por eso hay una Odisea y no una Aquileida, por decirlo así, ¿no? Y por eso Homero nos presenta, incluso en la Ilíada, a Ulises con esa delicadeza, ¿no?, con la que lo trata, ¿no?, en el contexto de la Ilíada, para luego dejarlo desaforado ya, que saque su personalidad en la Odisea, ¿no? Pero si uno analiza todas las veces que Ulises miente o emplea un truco, no hay una sola vez que sea para ganar él algo.
es para que el enemigo sufra y el amigo no, o, por decirlo en términos romanos, como decía antes, o en términos latinos, pro bono público, ¿no? Siempre. No lo hace. Y quienes, bueno, quienes acusan a Ulises, Ulises es un santo al lado bueno, de buena parte de los políticos de hoy día, ¿no? De hoy día, cuando dicen Ulises, el homo político que trata mal a Tersites, que engaña, pero bueno, el engaño a quién, o sea, en el mundo en que vivimos, o sea, yo exigiría que los engaños fueran como los de Ulises, pro bono público, no pro bono privado, digamos, ¿no? Sino pro bono público. Y esto es algo que todavía, y aún en ese ámbito del engaño, Ulises puede enseñarnos, ¿no? Y yo creo que la gente común estaba mucho más cerca de él que de Aquiles, y Homero también, ¿no? Por eso Homero le dedica tanto tiempo, ¿no? Tantos versos, ¿no? A Ulises. Pues los comentarios van todos en esta línea. Como luego se puede exportar el chat, te los haremos llegar, y todas las palabras de agradecimiento y de enhorabuena. Y por tanto, si me lo permiten los participantes, me eximo de trasladártelos uno por uno, porque son muchísimos, de verdad. Sí que quiero, y también agradezco las palabras de agradecimiento al ciclo. Desde México, desde Costa Rica te mandan también sus enhorabuenas, y hay alguien que seguro que te ha visto en más ocasiones, en más conferencias, porque dice que alguna vez le ha parecido escucharte que Ulises es la encarnación del navegante mercader griego que buscaba las casitérides. No sé si esta referencia Sí, eso es la que forma me parte, expresa. claro, eso forma parte de la otra Odisea, que es la que hoy he dejado de lado, ¿no? Y parte de la base, digamos, del hecho, para mí, que no tiene duda, ¿no? De que Ulises no se perdió, que Ulises encontró, digamos, un mundo muy difícil cuando regresó de Troya, y sobrevivió gracias a su inteligencia. Otros, como Agamenón, desgraciadamente no lo pudieron. Otros, como Menelao, el viento los llevó a Egipto y lo tuvieron allí 7 años. Pero hay una ruta que está en la base, digamos, de mi pensamiento en relación con la Odisea, que es la ruta del estaño, y que la ruta del estaño iba desde el Mediterráneo, pasando por la antigua Tarteso, etcétera, hacia las islas del estaño, que son las Casitérides, sin las cuales y sin el estaño, en la edad del bronce hubiera sido, en fin, imposible, dado que bronce sí hay en el Mediterráneo, pero estaño no. Ahí hay un punto que siempre me ha interesado, ¿no? Y he intentado seguir la ruta de Ulises. He intentado seguir la ruta de Ulises desde un barco, tratando de imaginarme lo que el propio Ulises cuenta, y siguiendo sus indicaciones de los días que tarda, y si tuviera tiempo, se quedarían estupefactos de ver hasta qué punto es preciso en ese sentido, ¿no? Y este oyente tiene razón si me ha escuchado alguna vez decir que Ulises se metió en esa ruta hasta que pudo regresar otra vez a Ítaca, porque estoy convencido de que esa ruta Ulises la conocía y era una ruta de escape de todas las conmociones que hubo en el Mediterráneo oriental, más o menos en la época de la caída de Troya. Y es ahí donde conoce a Circe, en fin, y donde tiene esas aventuras, ¿no? Que si algún día tenemos ocasión, pues hablaremos de ellas, ¿no? Pero sí, eso lo creo, y creo que el contexto de la Odisea es la ruta del estaño, una ruta bien conocida por los navegantes antiguos que navegaban y que sabían probablemente más de vientos y de corrientes y de derivas y de abatimientos de los barcos, etcétera, más que nosotros, ¿no? Porque no podían encender el motor, ¿no? Y tenían solo una brújula, que era el cielo, especialmente el cielo de la noche, donde se sentían como en casa, especialmente los griegos, que cuando miraban al cielo veían, por así decirlo, a su familia, ¿no? A las constelaciones con su nombre, ¿no? Y en fin. Así que sí, es cierto, he dicho eso y lo mantengo, y bueno, si alguna vez en ocasión, pues hablaremos de esa otra Odisea. Sí, se hace alusión aquí
condición de marinero que ha tenido que negociar una mar en un puerto y en un mar al que no se le puede ir de frente. Se hace también Perdóname. esa alusión. Vale, es que te ha sido un momento de la voz Sí, y no sí, te he me he oído. notado que había... Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, por no abusar ya más de tu tiempo y dado que sí que conviene, siendo la última conferencia, decir unas protocolarias palabras para clausurar el ciclo y tampoco por abusar el tiempo de los asistentes, dejamos aquí esta parte y paso a decir estas palabras de clausura, en la que nuevamente te vuelvo a agradecer de corazón tu presencia, muy especialmente en este ciclo, por tu disponibilidad y por la garantía de éxito que teníamos y el acierto de que haya sido la tuya la conferencia de clausura. Y entonces tanto a ti como a los que todavía estáis presentes, pues bueno, dedico unas palabras de recapitulación y de echar la vista atrás para hacer un balance sobre este ciclo de conferencias que ha resultado especial. Y ha resultado especial por las circunstancias que desde un tiempo rodean nuestro día a día y lo condicionan, lo rodea y lo condiciona. Y estas circunstancias han hecho que este curso no pudiera ser presencial, presencial en carne y hueso me refiero, porque presencial hemos estado todos aquí metidos sobre todo los conferenciantes, en la intimidad de la casa de los asistentes, ¿no? Y en vez de citarnos en el Museo de San Isidro, que es donde solemos tener nuestro ciclo de conferencias, nos hemos tenido que ver aquí en una apuesta decidida porque el ciclo se mantuviera como en el tiempo y en el formato más parecido al que hemos tenido siempre y que fuera un acto de cita anual con los socios y amigos. He de decir, me cabe decir que montarlo de cero, era la primera experiencia que teníamos de hacerlo de forma online, pues ha costado un poco porque tampoco sabíamos cuál iba a ser la respuesta del público y ha sido una respuesta muy generosa. Teníamos además también la espada de Damocles de si la parte técnica, la conexión, el sonido iba a funcionar mejor o peor, pero también teníamos la certeza y la absoluta seguridad de que si en algún momento se producía algún fallo, como así era inevitable que ocurriera, contábamos con la comprensión y la generosidad de todos los participantes y los amigos de la SEC. Y también teníamos una cierta inquietud de que a través de este medio no llegásemos a establecer la conexión y la complicidad que sí que hemos tenido siempre en las conferencias en vivo en el Museo de San Isidro. Bueno, si una cosa puedo decir es que durante todas las conferencias y muy concretamente hoy sí que se ha sentido esa complicidad y esa unión. Bueno, este trabajo inagotable de los compañeros de la Junta Directiva lo tengo que subrayar, porque ha sido ellos quienes, tanto técnica como humanamente, han sostenido este ciclo y, sobre todo, también tengo que agradecer, insisto, con la respuesta generosa y masiva de los asistentes. Dicho todo lo cual, creo que cuando demos al botón de escape de salida de esta reunión podemos decir que el objetivo planteado pues se ha cumplido y que, pues eso, que nos iremos con el deber cumplido. Tienen en la red la grabación de las conferencias pasadas, los va subiendo Jesús Kirchler las va subiendo semanalmente, con periodicidad semanal, pero lo que es mejor es que llegará un momento, el año que viene, en el que estas conferencias tendrán un formato escrito, una versión escrita. Al igual que este año, y ya en muy breve tiempo, y con un retraso pues lógico por las circunstancias que nos han rodeado, tendrá lugar la aparición del
la versión escrita del ciclo de conferencias del año pasado que se dedicó a las pinturas del Museo del Prado en ocasión del Bicentenario. Tengo, ya si no es abusar de su paciencia, tengo la posibilidad de compartir para que vean cómo, que ya estará en breve, cuál es la portada del nuevo libro de conferencias de las del año pasado de la SEC. Una tarde en el museo, el mundo clásico a través de las pinturas del Prado. Bueno, pues cuando estén, pues publicaremos la noticia en nuestra página web y estoy seguro de que se podrá encontrar en la librería de referencia que tenemos todos los amantes de las clásicas en nuestro país, que es la librería Aurea, me imagino, ¿no? Que allí se podrán solicitar. Bueno, ya por último y ya también por cuestiones prácticas, a todos aquellos que se han inscrito en el curso, durante todo el curso, la organizadora, la vicepresidenta de la SEC de Madrid, Emilia Fernández de Mier, se ha puesto en contacto con ustedes, pues seguirá poniéndolo para rematar. Aquellos que se han inscrito al curso como un curso de formación, ¿de acuerdo? Y finalmente lo único que me queda es volver a agradecer a todos los conferenciantes y a los asistentes la compañía y la normalidad de los jueves de conferencias que nos han dado y desearles mucha salud a todos. Les deseo mucha salud en nombre de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la SEC y les enviamos un abrazo y les emplazamos para el próximo ciclo. Es todo lo que teníamos que decir. Muchas gracias de nuevo y gracias, Bernardo, por tu maravillosa conferencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.